Hola amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Imprudentes, este programa con un formato diferente para que ustedes se lo gocen en sus casas, para que aprendan por supuesto de la vida y de todo lo que hacen los colombianos, por supuesto a través de una perspectiva completamente diferente. Hoy me está acompañando un boyacense, colombiano, paipano, duitamense y boyacense, tan boyacense como la arepa, como el chicharrón de los miércoles de runtanos, los jueves runtanos, algo así. Se trata de nada más y nada menos que Juan Manuel Espejo Salcedo. Él es un boyacense de pura cepa que nos va a poner a ver las estrellitas el día de hoy, señoras y señores. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso en esto que es Imprudentes. Hola Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? Hola Felipe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar hoy acá. Y ustedes se estarán preguntando en casa con qué cámara estoy. Con la 2 por acá. Ustedes se preguntarán en casa quién es, por qué lo tienen hoy en Imprudentes. Pues es que justamente es boyacense, pero además es astronauta. Ah, no, astronauta no es astrónomo. Sí, es así, ¿no? Astrónomo, sí. Hablemos un poquito de su hoja de vida. ¿Quién es usted y por qué le dio por estudiar las estrellitas? Sí, bueno, yo soy originario aquí de Duitama. Estudié en el colegio seminario y siempre tuve una pasión por la física y las matemáticas. Y cuando descubrí la astronomía me di cuenta que eso era lo que más me gustaba. Entonces, digamos, yo tenía como esa pasión desde pequeñito. Y cuando me di cuenta que lo podía hacer de manera profesional, que había un pregrado de astronomía, pues dije, no, esto es lo que tengo que hacer. Entonces me fui para Medellín, a la Universidad de Antioquia, donde estudié el pregrado, 5 años. Y después hice una maestría en Holanda, después un doctorado en Australia y ahora trabajo en Alemania. Venga, Juan, ¿en qué momento usted, siendo estudiante del Salesiano, si es así? Seminario. Del seminario, dice, venga, yo quiero estudiar el tema de la astronomía? O sea, es que uno dice normalmente, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, pero casi, o sea, es muy pocas las personas que dicen, yo quiero estudiar eso. Claro, pues yo creo que es porque, bueno, yo cuando veía esos programas de Discovery Channel, y esos temas me gustaban. Y después cuando descubrí la física, porque en décimo en el colegio es que la primera vez que vemos física, me di cuenta que eso me encantaba. Me encantaba como que calcular cosas y yo era como bueno para eso, ¿sí? Entonces esa pasión que tenía de las cosas del espacio y el hecho de que me sentía como que cómodo haciendo esas cosas, como que todo cuadró. Y dijo, no, pues esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué tan nerdo fue usted en el colegio? Yo era bien aplicado. En, digamos, todo el bachillerato estuve primero. Bueno, no el último año, pero el resto de años sí. Y eso también fue muy bueno, porque claro, digamos, ya tenía un buen ritmo, venía como que ya estaba acostumbrado a estudiar, a ser juicioso, a hacer mis tareas. Entonces la transición de ahí a la universidad fue, digamos, relativamente sencilla. Okay, porque no fue para como... muchos es más difícil. ¿Sí? Sí, pues es que, mire, usted dice algo muy importante, es el tema de la física y la química, que yo creo que al 90% de los colombianos les da, pero duro. O sea, y es que yo todavía me acuerdo en el colegio cuando me ponían a hacer esos trabajos y esas ecuaciones, no sé cómo se llama eso, que si usted lanza un ladrillo y cae a 20 kilómetros por hora, calcule el precio de la leche. O sea, parce. O sea, ¿esto qué es? Usted se caracterizaba, y nos cuenta, se caracterizaba porque le gustaba la física y ahí nace el tema de empezar a estudiar con el tema de la astronomía. Sí. ¿Qué es la astronomía? Porque no es ni astrología ni la astronomía. ¿Qué es? Bueno, la astronomía es el estudio de los astros. ¿Sí? Es, digamos, es milenario porque desde siempre el ser humano ha visto el cielo y le ha interesado entender por qué se mueven los planetas, cómo se mueven, por qué se mueve la luna, cómo se mueve, qué es el sol, qué es la luna, qué son las galaxias, todo eso. Entonces eso desde siempre pues nos hemos preguntado, ¿cierto? Pero después de que inició ya el método científico, ya se convirtió en algo, en vez de solo, digamos, tratar de adivinar qué es lo que está pasando allá, que eso, digamos, la astrología, ya se convirtió en una ciencia exacta, en la que ya utilizamos matemáticas, física, para entender y predecir los fenómenos que suceden allá arriba. O sea, los eclipses, todo eso, exacto. Okay. Cómo funciona el Sol, ¿sí? Los procesos de fusión nuclear, todo eso es utilizando lo que conocemos de la física para entender lo que está pasando allá. Hace unos meses hubo una luna rosada, sí era una luna rosada. ¿Eso a causa de qué? O sea, y normalmente uno siempre dice, venga, ¿esto a causa de qué es? ¿Por qué pasan estos fenómenos? Muchas veces por la cercanía de la luna a la Tierra y a veces, digamos, cómo se alinea con, digamos, en la línea de visión del Sol, etcétera. A veces, por ejemplo, cuando hay ciertas emisiones del Sol muy fuertes, eso hace que el color de la luna también sea un poco diferente, porque esos rayos del Sol ionizan la atmósfera
y la luz que viene de la luna cambia un poco el color. Es más o menos eso. Bueno, usted también tiene una maestría en qué, porque es que ustedes vieran la hoja de vida, es más preparado que un yogur, y si yo me pusiera a leerles a ustedes aquí todo lo que ha hecho, o sea, se acaba el programa. Hace una especialización, maestría, Maestría, sí. maestría, directamente maestría. Sí. ¿Maestría en qué? En cosmología. Ok. La cosmología es el estudio del origen y evolución del universo. O sea, ese ya no es de objetos puntuales, como, no sé, la luna, el sol, galaxias, sino de todo el universo. Sí. Eso es la cosmología. Entonces yo hice una maestría de 2 años en Holanda, precisamente estudiando eso. Esa maestría fue bastante teórica, una maestría dura, pero muy bacana. Ok, bueno, antes de comenzar esta entrevista, le pedimos permiso porque él sí es doctor de verdad. O sea, él sí ya tiene un doctorado. Entonces, a mí en algún momento me enseñaron y me dijeron como, usted dígale doctor, el que estudió para hacer un doctorado y se quemó las pestañas para ser doctor. Es doctor en un tema por allá súper rarísimo, pero muy bacano, que es el tema de las galaxias. Sí, sí. ¿Qué es este doctorado? Sí, el doctorado, que bueno, duró 4 años, lo hice en Australia, en Melbourne. Es un doctorado que hice en el estudio de la rotación de las galaxias. ¿Sí? Las galaxias son sistemas muy complejos que tienen muchas características interesantes, pero uno de esos, digamos, características es su rotación, es lo que le da esa forma como de espirales, ¿sí? Y entender eso nos ayuda a entender la evolución de esas galaxias y digamos, después podemos entender mejor cómo se formó nuestra galaxia. Nosotros vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, y entender cómo evolucionan las galaxias lejanas nos ayuda a entender cómo evoluciona la nuestra. Bueno, mire, para que ustedes se den cuenta un poquito de lo que yo les digo, él actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck si es así, no sé, soy malísimo para el inglés, ya ustedes saben. Investigador postdoctoral, Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. ¿Mucho extraterrestre por buscar? No, la verdad no, y siempre es un poco decepcionante porque en ese tema, pues que a la gente le gusta hablar de extraterrestres, pero no hay ninguna evidencia de que hayamos encontrado ninguno. Oiga, eso le iba a decir. Venga, usted que se ha pasado la mitad de su vida estudiando esto, ¿existe la vida extraterrestre? Bueno, mi opinión es que probablemente sí. Ahora el problema es si alguna vez la vamos a encontrar. En la astronomía, pues uno se da cuenta que las distancias son tan vastas, son tan grandes, que es muy improbable que logremos comunicarnos en algún momento con una civilización, porque todo está muy lejos. Esa es, digamos, la limitante más grande. Okay. Y bueno, y lo otro es que puede que exista vida extraterrestre, pero puede que sea muy primitiva. Que hasta ahora hayan, digamos, microorganismos y cosas así. Pero una vida ya, digamos, que haya evolucionado hasta el punto de que pueda comunicarse con otras, digamos, civilizaciones, eso es complicado. Y acá, pues, solo sabemos que existe en la Tierra y hasta el momento es la única vida que conocemos, pero ojalá haya más. Sí. No sé si en nuestra vida, digamos, en unas décadas logremos en algún momento comunicarnos. Creo que no, pero ojalá. Me gustaría, obviamente. ¿Qué hacen ustedes allá en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre? ¿A qué se dedica este instituto? Bueno, allá en Múnich, que es donde yo vivo, hay varios institutos de nosotros. Trata varios temas de astrofísica, digamos, de parte teórica, simulaciones y observaciones. Yo hago parte del grupo infrarrojo. El infrarrojo, digamos, es una parte del espectro electromagnético que podemos estudiar galaxias muy lejanas o el centro de nuestra Vía Láctea. Entonces, uno de mis jefes, de hecho, se ganó el premio Nobel en el 2020, estudiando el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Y eso es porque esa parte del espectro infrarrojo nos permite estudiar eso y galaxias lejanas. Entonces, digamos que ahí nos separamos entre dos grupos. Yo trabajo en la parte de galaxias lejanas. Entonces, ahí estudiamos galaxias cuando el universo tenía, no sé, 3.800 millones de años. Ahora tiene 13.800 millones de años. Entonces, cuando el universo era más bebé. ¿Para qué le dedican tiempo y para qué le dedican plata a estudiar una galaxia? O sea, uno pues aquí humano, medio extraterrestre, en la Tierra, uno se pregunta, ¿para qué le invierten a esto? ¿Cuál es el sentido? Lo que pasa es que las ciencias exactas tienen, bueno, obviamente la parte de entender el universo, eso es importante, todos queremos saber más, pero también siempre logran, digamos, avances tecnológicos. De hecho, por ejemplo, con los avances de la física es que tenemos ahora GPS, digamos, precisos, tenemos la web, nació, por ejemplo, para tener una manera de almacenar muchos datos en colisiones de partículas, etc. Entonces, siempre, digamos, se parte de esas ganas de aprender, de entender el universo y siempre, digamos, se logran ciertos avances tecnológicos que son útiles. Cuando usted empezó a estudiar en Antioquia, porque usted es egresado de una universidad en Antioquia, ¿usted se imaginó en algún momento de su vida empezar
trabajar en un instituto como estos? Además que no creo que cualquiera llegue allá y diga, buenas, tengo mi hoja de vida. No, pues yo como que tenía claro que yo quería tener un doctorado Sí. en astrofísica, porque me gustaba mucho y porque como que en cada paso yo sentía que podía dar el siguiente, ¿sí? Nunca hubo un momento como que dije, esto me está quedando grande, siempre como que seguía. Cuando iba para la maestría, bien. Sí. Cuando terminé el doctorado, bien. Entonces, siempre como que ha sido fácil en ese sentido, de que no he tenido como un bajón así fuerte. He sido constante, digamos, no he parado, porque eso es la otra, que si uno para 6 meses, un año, pues le da más duro volver a empezar. Pero yo no tuve que hacer eso, afortunadamente. Entonces, cuando, digamos, estaba aplicando a los postdoctorados, apliqué a varias y me estaba yendo muy bien en las entrevistas y me salió este que es uno de los mejores del mundo en ese tema. Entonces, es un honor. Y como te digo, uno de mis asesores se ganó un Nobel en el 2020. Entonces, estar, digamos, en ese grupo como tan bueno es muy motivante. Y eso también lo ayuda a uno todos los días a levantarse y decir, no, tengo un privilegio porque estoy acá, pero hay que aprovecharlo. Bueno, creo que aquí cabe lo que les voy a contar a los televidentes, es que usted es una de esas mentes brillantes, fugadas del país. O sea, ¿qué se siente como colombiano estar triunfando fuera de su país y no estarle, digamos, de cierta manera aportando a la tierra que lo vio nacer? Sí, bueno, creo que en parte no me siento culpable porque hasta el momento, digamos desde el momento de mi carrera, yo estoy haciendo lo que debo hacer para triunfar, porque acá, digamos, no, el modelo de doctorado es muy diferente, no hay un postdoctorado como tal. O sea, lo que estoy haciendo no lo puedo hacer acá, ¿cierto? Entonces, el hecho de que lo estoy haciendo bien en el extranjero, creo que está bien. Ahora, la pregunta es si sí pienso volver y aportar, ya trayendo, digamos, ese conocimiento, esos contactos, y eso sería muy bueno. Tengo un colega que es de Chile, se fue, hizo lo mismo que yo hice, incluso a la misma edad y todo, digamos una carrera muy parecida. Hizo su doctorado y postdoctorado allá en Alemania y ahora volvió a Chile, pero tiene el contacto del Max Planck y con ellos pues tiene incluso dinero, manda estudiantes. Eso sería muy bueno, a mí me gustaría, no sé si en el futuro sea fácil, porque Sí. obviamente acá el modelo de investigación es diferente a como es en esos países, pero yo creo que yo puedo aportar más después que en este momento, porque si en este momento yo vengo acá, solo podría, digamos, dar cátedras, trabajar de pronto de profesor, pero no sería igual, porque yo no tendría, digamos, esa experiencia. Entonces yo creo que si puedo aportar más, es mejor hacerlo en el futuro. Bueno, si usted dice que siente que aún no puede aportar lo que le gustaría aportar, si usted en este momento le dijeran desde el gobierno nacional, de cualquier gobierno, no estamos hablando del actual, le dijeran, haga parte del gabinete de ministros, ¿en qué ministerio le gustaría estar? ¿Qué ministro le gustaría ser? Seguramente educación, Ok. pero es sobre todo porque yo ahí es donde tengo más experiencia. Claro, Sí. yo he estado en varias universidades, institutos. En el que estoy ahora no es una universidad, es un instituto de investigación. Entonces, eso me ha dado, digamos, conocimiento en el tema y la verdad es que en los otros ministerios yo no sabría nada. Entonces, siendo sincero, sería seguramente ese. Si usted nos está viendo y conoce al presidente actual, mire, él sí pasó a la maestría y es doctor. O sea, por si acaso, ¿no? Por si acaso ahí, le presentamos la vida, por si acaso. Venga, el trabajo que usted desarrolla, pues es un trabajo que para muchos nos sorprende y para mí es un honor poder entrevistarlo. Además porque pues tengo a un doctor al lado que sabe un montón de cosas, que se sabe las tablas de multiplicar, sabe dividir, yo no sé nada de eso. Entonces, entonces de eso se trata, ¿sí? ¿Qué es eso que lo motiva a usted a despertarse todos los días y decir, qué bacano estar acá en Alemania? ¿Qué es eso? ¿Qué lo motiva? Que puedo, digamos, trabajar en algo que me apasiona y por eso me pagan. Ajá. Eso es un privilegio impresionante. Y ir a una oficina donde yo trabajo, allá todos, digamos, es una comunidad muy internacional y yo trabajo con gente muy brillante. O sea, la gente, mis colegas, todos... Allá sí se siente uno bruto, me imagino. Sí, Entre no, yo tantos- trabajo con personas que son Sí. extremadamente inteligentes, a veces para mí es como difícil seguirles el ritmo, Ok. pero es muy motivante eso, estar en ese medio, digamos, de gente tan brillante y poder, digamos, contribuir, también a hacer lo mío. Y a veces, por ejemplo, cuando doy charlas, sentirme que yo también hago parte de ese grupo de gente tesa y eso me gusta mucho. Bueno, cuando uno habla, y yo creo que la gente que nos ve dice como, oiga, qué bacano, es astrónomo. Cuando uno habla con un astrónomo o dice, no, entrevista a un astrónomo, pues uno me imagino que piensa como, bueno, se la pasa estudiando las estrellas, el Sol, Saturno, Plutón y demás. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, un agujero negro, hay varios tipos, Ajá. más que todo depende de la masa del cuerpo que crea el agujero negro.
Los más, digamos, conocidos son los agujeros negros que se forman cuando una estrella llega al fin de su vida, explota como una supernova, y las que son muy masivas, toda esa masa al final termina aglomerándose en un punto que es tan masivo y tan pequeño que ni siquiera la luz escapa. Entonces, Sí. por eso es que, digamos, se le da el nombre de agujero negro. Y eso es una predicción de la relatividad general de Einstein. Él dijo, deben haber objetos que son tan masivos y compactos que ni siquiera la luz sale, y ya los hemos encontrado, ya los hemos observado. Son objetos fascinantes porque ahí es donde, digamos, todas esas predicciones de la relatividad general se encuentran con la mecánica cuántica, que son dos teorías, digamos, muy grandes, pero que aún no se han podido conectar muy bien. Entonces esos son los, digamos, objetos más interesantes para hacer eso. Y también están los agujeros negros supermasivos, que son los que están en los centros de las galaxias, que tienen la, digamos, la masa de miles o millones de soles. Sí, ¿es verdad que uno puede atravesar un agujero negro y se pierde? Si cualquier cosa que entra a un agujero negro no puede salir, nada. ¿En serio? Ay, o sea, sí es verdad lo que vemos en las películas, qué bacano. Yo estoy aquí como niño chiquito viendo muñequitos hablando con alguien así súper wow. Entonces la entrevista va a ser así, bueno, preguntas así. El tema de las estrellas, ¿qué es una estrella? Porque uno normalmente sale con la pareja a mirar las estrellas. ¿Qué es una estrella? ¿De qué está compuesto? Sí, O sea, el Sol es una estrella. sí. Todos esos puntos brillantes, excepto los planetas, son estrellas que son, digamos, el gas colapsa por medio de la gravedad, ¿sí? Y se calienta tanto que empiezan a generar fusión nuclear, ¿sí? Entonces el hidrógeno, que es, digamos, la partícula elemental, o bueno, el átomo elemental, empieza a fusionarse a formar helio, ¿sí? Y ese es el proceso que las mantiene muy calientes. Ok. Eso es lo que está sucediendo con el Sol y la gran mayoría de estrellas. ¿Pero se es dice una que roca? no, es Ah, gas. no es una es gas. gas. Es gas, pero es extremadamente denso. Ah, Porque es ok. que es tan masivo, es tan grande, Sí. que la gravedad lo comprime mucho. Y a pesar de que es gas, se forma una especie de plasma que es muy denso, más denso que el hierro, pero es gas. Es muy raro. Me siento hablando con Jimmy Neutron, parce. Sí, sí. Y esa fusión nuclear hace que, digamos, esté súper caliente. Entonces la gravedad trata de comprimirla, pero la fusión nuclear Ajá. la mantiene así. Entonces está en una cosa que conocemos como equilibrio hidrostático. Sí. La mayoría de estrellas están en ese equilibrio y ya cuando llegan al final de su vida, cuando ya, digamos, han quemado todo el hidrógeno, producido helio, es cuando empiezan a expandirse, tanto que de nuevo hay como un rebote y la gravedad gana, Ajá. se comprime y explota. Y Y se eso es crea una el- supernova. Ok. Wow. ¿Ya aprendieron? Todos están aprendiendo en casa. Bueno, qué bacano esto porque, mira, hasta hoy me desayuno después de 40 años que tengo. Mentiras. Que una estrella no es una piedra. Yo juraba que eso era ya una piedra y que alumbraba. Ya. O sea, mire, qué bacano esto. Dentro de todo el proceso y dentro de todo lo que nos han enseñado y lo poco que nos han enseñado en la educación en Colombia, nos enseñan, digamos, no sé, y eso también viene como enlazado como al tema de la religiosidad y entonces de la astrología y todo este tema. Usted como doctor y como, o sea, que usted sí las ha estudiado, sí tiene que ver algo las estrellas con la astrología, con el tema de que, ay, que se alineen, que tal, que la energía. No, mi opinión es que no tiene nada que ver, no hay ningún sustento, digamos, que demuestre que así es. Creo que, digamos, es una manera fácil de interpretar el movimiento de los astros y decir que, claro, está relacionado con nuestras actitudes y ese tipo de cosas, con cuándo nacemos. No hay nada que, digamos, muestre que eso tiene nada que ver. A nosotros, digamos, desde el inicio, pues nosotros tratamos de ser muy objetivos y muy pragmáticos con todo, ¿sí? Entonces lo que podemos entender, lo que podemos estudiar, eso es lo que, digamos, en lo que nos enfocamos. Pero digamos, este tipo de cosas como de adivinación, no es nada científico, ¿sí? Entonces, y yo desde pequeñito era muy como escéptico con esas cosas. Yo nunca, no sé, los horóscopos, nunca me llamó mucho la atención. Claro, antes, cuando no existía el método científico, cuando era lo único que se podía, digamos, interpretar, ¿sí? Que el movimiento de las estrellas tenía algo que ver con nuestra vida diaria. Pero la verdad es que no. Nunca se ha demostrado nada. Hay cosas que sí pueden suceder, por ejemplo, que cuando hay luna llena, digamos, se ha demostrado que eso puede influir un poco en la calidad del sueño, pero pues tiene sentido porque hay más luz, la luna es muy brillante, entonces ese tipo de cosas se pueden demostrar, se pueden probar, se pueden calcular, pero el resto de cosas que son como más de interpretaciones un poco como sin sustento no es creo tan mucho real, en bueno, ellas, ya sí. estamos aprendiendo. Voy a sacar aquí mi diario porque va a hacer preguntas. Bueno, entonces, no mentira, le voy a leer su diario. Tome, esta hoja.
mientras vamos hablando, vamos a hacer algo que a usted le gusta mucho, que es el origami. El origami, ¿no? Le encanta el origami. ¿De dónde viene la pasión por hacer origami? Pues yo creo que fue como por suerte. A mi hermano le gustaba el origami. Yo Ajá. tengo un hermano mayor, 2 años. Él empezó a gustar, empezó a hacer figuras y Sí. claro, uno como pues viendo el ejemplo del hermano, entonces yo lo empecé a hacer y me gusta, todavía lo hago de vez en cuando, me compro un libro y hago una figurita. ¿De origami? ¿Quiere que haga una figura? Haga una figura, pero diferente. Yo lo único que sé hacer de origami es un barquito. Barquito. Ya, eso es todo lo máximo Yo que sé puedo hacer hacer de origami. la grulla, la que mueve las alas. Esa Ah, es bueno, una- hágale, y pues. ese es rápido. Se puede hacer rápido. ¿Qué es eso que todavía lo ata en Colombia? La familia. Claro, Ok. la familia, venir y estar con ellos, para mí es, digamos, es una felicidad inmensa estar acá con ellos, poder compartir. Yo a ellos les debo todo. Sí. Yo he podido llegar a donde estoy por ellos, porque ellos me apoyaron. Nunca hubo, digamos, como ningún tipo de crítica a lo que yo estaba haciendo, porque esa es otra cuestión en una carrera científica. Pues no es fácil, sobre todo en Colombia, claro. Pero ellos nunca me criticaron, nunca me dijeron estudia algo más, Sí. sea abogado, sea médico, no. Ellos Haga me lo que apoyaron. Yo les dije, incluso fue sorprendente cuando les conté que iba a estudiar astronomía. Sí. Nunca hubo como que, pero eso no da plata o no. Ajá. Me dijeron, hágale. Ok. Entonces eso es. Sí. Descríbame a su papá en una palabra. Curioso. Sobre Ok. todo porque le encanta la naturaleza, le encanta entender la biología de las cosas. Sí. Curioso. A su mamá en una palabra. Amorosa. Ok. Ujú. Muy bien. Preguntas rápidas y cortas para respuestas rápidas y cortas. ¿Listo? Listo. Aquí porque es re inteligente, ¿no? Entonces, ojo pues. ¿Sol o luna? Sol. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Duro o suave? Duro. ¿Alpargatas o zapatos? Zapatos. ¿Ruana o poncho? Ruana. Claro. ¿Arepa o morcilla? Arepa. Oiga, sí, es que aquí me toca pensar eso a mí porque el IQ de él es muy, muy alto. Entonces, Pero ahí no hay respuestas equivocadas. aquí no hay respuestas equivocadas, entonces aquí me toca pensar a mí, ¿no? Claramente. Bueno, no sé, ¿rojo o amarillo? Rojo. ¿Por qué rojo? Oh, porque aquí Ush, se le queda. no, pues es difícil. Ah, No sé, me gusta más el rojo. ok, No hay... En cuanto a las estrellas, esas son las más interesantes. Las gigantes rojas. ¿sí? Son ¿Por qué? mucho más bacanas, son mucho más grandes Ajá, y son las que probablemente van a explotar en supernovas. ok. En cambio, las amarillas son las como el Sol, que son las estrellas más estándar, más normalitas. Ok, En cambio, las ok. rojas son más especiales. Diría que por eso. ¿Colombia o Alemania? Colombia. ¿Las colombianas o las alemanas? Las colombianas. ¡Ay, lo pensó! Bueno, sabemos que dejó por allá en Alemania su arrocito en bajo. Ujú. Háblenos un poquito de ella, ¿quién es? Ya 7 meses llevamos. Ok. Sí. Ella es de Bulgaria, pero también es alemana, también Ajá. tiene su nacionalidad. ¿Y qué hace? Contentos. Es enfermera. Ah, ok. Bueno, menos mal no se consiguió una estrellita. Digo, o sea, que estudia las estrellas como yo. Sí, no, es mejor estar con alguien de otra industria, Sí. me parece. Pues, es como, sí. Como diferente. Bueno, Sí. ¿cómo es el proceso justamente de trabajar en este instituto y de su vida diaria? Todo lo que usted nos cuenta que hace, pues suena súper absorbente. Ujú. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el trabajo allí? Sí, bueno, como te decía antes, ser científico en astronomía, en astrofísica, es ser un científico de datos, Mm. pero nuestros datos son de, digamos, exacto, de cosas relacionadas con el espacio. Entonces nosotros todo el tiempo estamos haciendo programación, programamos mucho y hacemos simulaciones y también, digamos, modelar datos, reducir datos, porque los datos astronómicos son muy complicados. Entonces tú una vez tienes los datos del telescopio, es un proceso largo de meses para que ya los datos estén listos para hacer ciencia y Sí. poder escribir los artículos, etc. ¿Es muy difícil estudiarse un doctorado en lo que usted estudió? En eso de... Sí, pues es duro, pero bueno, hay una cosa y es que al menos cuando uno está iniciando la etapa del doctorado, normalmente uno no todos, hay gente muy tesa, pero normalmente uno no tiene como uno no sabe tanto como para proponer un tema de investigación. Normalmente es un profesor, ¿sí?, que está buscando un estudiante que le trabaje en ciertos temas o que le ayude con un proyecto. Entonces yo afortunadamente caí en un proyecto que me gustaba desde antes, o sea, Sí. ese tema ya me interesaba. Y es uno de los astrónomos más conocidos en Australia, es buenísimo y el man pues sabe mucho. Entonces fue como
eh, relativamente fácil para mí porque nunca tuve que trabajar en un tema que no me gustaba. Y eso fue muy bueno. ¿Cómo ve usted el estudio, o sea, cómo ve usted la evolución a 10 años de lo que usted estudia? ¿A qué cree que va a llegar esto en 10 años? ¿A qué vamos a tener una super evolución o qué piensa usted? Bueno, creo que lo que va, digamos, lo que va a cambiar bastante es nuestro entendimiento de cómo evoluciona el universo. Nosotros ya tenemos teorías muy buenas, entendemos bastante cómo cambia, cómo evoluciona el universo con tiempo, pero hay muchas partes, digamos, que no entendemos muy bien. Y ahora tenemos telescopios espaciales como el telescopio espacial James Webb y otros telescopios que estamos construyendo que son muy buenos y nos van a dar muchas respuestas. Ahora, que ese entendimiento no es que vaya a cambiar, digamos, ningún paradigma gigantesco en cuanto a, digamos, la vida diaria, ¿sí? No es que vaya a cambiar nada en la vida diaria, pero entender con mayor precisión el universo nos permite, digamos, predecir mejor qué va a pasar, ¿sí? Y creo que es importante porque, digamos, es nuestra responsabilidad como, digamos, en mi generación, ¿sí? Formarnos muy bien y formar a las generaciones que siguen para que ellos hagan descubrimientos también interesantes. Mira que normalmente uno habla del tema de computadores, ¿no? Pero ustedes trabajan con unos supercomputadores, se les llama así. ¿Cómo es el proceso y cómo cree usted que esto impacta también y va a lograr impactar justamente a la humanidad? Pero bueno, no solo nuestra industria, no solo en ciencia, los supercomputadores se usan todo el tiempo, ¿no? Nada más la inteligencia artificial, ChatGPT, todo eso utiliza servidores y supercomputadores, etc. Para nosotros es importante porque los datos que utilizamos son muy pesados, entonces no se puede con un computador normalito, hay que tener supercomputadores. Corremos simulaciones cosmológicas donde, digamos, simulamos el universo desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas requieren recursos impresionantes. Y lo bueno es que nosotros normalmente somos los que más exigimos, o sea, los que más necesitamos esos supercomputadores que sean muy avanzados. Y gracias a eso, normalmente las tecnologías desarrollan nuevos dispositivos porque nosotros se los pedimos y esos terminan siendo utilizados en las industrias. Sí. Y eso es muy bueno. Porque claro, en las industrias, claro, ya hay, digamos, minería de datos muy grande, pero normalmente somos nosotros los que más necesitamos poder computacional. Entonces nosotros motivamos ese avance tecnológico. De hecho, mira, aquí está la grulla. Esa es la que mueve las alas. Mire, ¿qué tal? Yo pensé que me iba a hacer una estrella, alguna cosa así. Ahorita me la autografea porque en cualquier momento usted se gana un premio Nobel y yo necesito venderla, ¿no? Obviamente, o sea, yo mire, les tengo una grulla hecha por un Nobel de astronomía y la voy a vender. Ah, mire, aquí está, venga. Todo estaba aquí preparado. Ah, ya está listo. Obvio, aquí todo estaba listo. Entonces usted nos va a autografiar aquí esta grulla porque la vamos a tener por si llega a ganar su premio Nobel. Entonces ya saben, ¿no? Empezamos con la subasta. Empieza en $20,000 apenas, ahí está. Una simple grulla. Mira, ahí está. ¿Esta es su firma? Sí, es feita, sí, tengo una firma feita. Ahí está, la firma. Así no. Ok. ¿Qué tal me digan? ¿No sos un rayón? Bueno, venga, hablemos de cosas que a la gente le gustaría preguntarle a un astronauta, no mentiras, a un astrónomo. La industria de la televisión nos ha sorprendido mucho con el tema de que los asteroides, de que el fin del mundo, de que los investigadores como ustedes están todo el tiempo frente a computadores revisando los movimientos de estos, no sé cómo se llamen, de estos objetos. Sí. Y revisando si van a impactar a la Tierra. Claro. ¿Ustedes hacen y desarrollan esto allí también dentro del instituto? No es nuestro enfoque. Uh-huh. Para eso hay otros grupos, otros institutos que se enfocan más en eso, como NASA, ESA, que es la parte europea, en China, en Rusia. No es nuestro enfoque, pero nosotros, digamos, entendemos un poco el tema, porque cuando nos estamos formando todos aprendemos un poco de movimientos orbitales y ese tipo de cosas. Lo que ahora en este momento está bastante avanzado. ¿Sí? Ya hay un monitoreo constante de los objetos cercanos que pueden ser peligrosos. De hecho, hace poco hubo uno que fue bastante famoso porque, digamos, había una probabilidad primero de 3% de que impactara la Tierra en el 2032, después bajó a 1%, después como a 0.3%, y ahora hay una posibilidad del 1% de que estrella la Luna, lo cual sería genial, porque no es, digamos, un peligro para la Tierra, pero sería muy bueno para nosotros poderlo observar. Observar en vivo, digamos, estudiarlo, aprender un poco de cómo se forman los cráteres. Sí. Entonces, digamos, en esa parte de lo de los cometas siempre hay un monitoreo constante.
Entonces, por ahora no hay de qué preocuparse. Y si hay de qué preocuparse, pues ya lo sabremos en su momento, pero... Sí. Hace un par de meses lanzaron un viaje comercial, por decirlo así, de mujeres a la atmósfera. ¿Qué opina usted de este tema y de que esto se esté también empezando a ver ya en esta era? Sí, fue hace un par de días, no fue hace mucho. Y me parece muy bueno porque es una manera de motivar a las generaciones, a todo el mundo para ver que ya es posible hacerlo. Sí. Que eso ya no es de ciencia ficción, que ya no solo, digamos, la NASA lo puede hacer o los rusos, ¿no? Ya muchas personas lo pueden hacer y ya tenemos la tecnología para hacerlo. El problema es que ahora sigue siendo muy caro. Entonces ahora digamos que la idea es hacerlo suficientemente económico como para que se vuelva un poco más comercial y ojalá en el futuro sea posible también incluso ir a la luna. Eso sería genial. Tenemos la tecnología, pero es carísima. Ajá. Ese es el problema. ¿Qué opina usted de la famosa Área 51? ¿Sí es eso? Sí. Sí, Área 51. Yo aquí me estoy acordando de todas las películas que me he visto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto existe? ¿Qué opina de esto? No, yo creo que, de nuevo, es que es muy, muy fácil llamar la atención de las personas con temas como extravagantes, como así, que extraterrestres, que Área 51, Sí. que todo esto, porque es que llama la atención, ¿sí? Es vendible. Y es vendible, exacto. Si tú haces un programa de aliens, mucha gente lo va a ver, porque es que es un tema interesante, ¿sí? Ajá. La cosa es que siempre esto se trata de testimonios personales, pero nunca hay ninguna prueba de nada de eso, Sí. ¿sí? Yo, pues obviamente no puedo poner las manos en el fuego y decir que todo esto es falso, pero desde mi perspectiva y desde lo que sé y desde lo que nosotros nos enfocamos es en la verdad, ¿cierto? Entonces, sin tener ninguna prueba, pues yo creo que todas estas cosas son como, porque son fáciles de vender. Y entonces, ¿qué opina usted de todo eso que nos muestran y de todas esas figuras que aparecen en los maizales, en los cultivos de trigo, que son figuras pues que uno dice, oiga, si es la mano del hombre, ¿cómo lo hacen? ¿Qué talento? ¿Qué opina usted de este tipo de cosas que pasan? Yo creo que el ser humano es muy talentoso y puede hacer esas cosas. No he visto nada que no pueda hacer el ser humano. Ajá. ¿Sí? Y, por ejemplo, en este tipo de videos, por ejemplo, que el avistamiento de un ovni o cosas Sí, así, sí, sí. siempre son testimonios de alguna persona. ¿Cómo es posible que con toda la tecnología que tenemos, con estas cámaras, ¿sí? Ajá. y siempre sea de un celular con Ok. 3 píxeles, y esos son los Sí. que ven los aliens, y siempre es en Estados Unidos? Así, ¿no? Sospechosamente. Sí, sí, Entonces, claro, es eso, es que es muy fácil y es muy fácil convencer a la gente, y precisamente allá, donde hay mucha gente que se cree cualquier cosa. Entonces, sí. ¿Usted qué es lo más raro que ha visto mientras observa? Además, porque le ha tocado ir a telescopios y, Sí. bueno, ¿qué ha sido lo más raro en todo este trayectoria, en todo el que ha visto del espacio, ¿no? No me vas a ir aquí a la Tierra, del Sí, espacio. sí, ¿Qué es lo claro. que usted dice? Oiga, alguna vez vi tal cosa que me pareció como... Raro, bueno, yo una vez, pero fue caminando en Melbourne, iba del trabajo hacia la casa y vi un meteorito que entró y era suficientemente grande como para que cuando se quema en la atmósfera, Sí. o sea, eso es lo que conocemos como una, digamos, estrella fugaz, que simplemente se ve como una rayita y se desaparece. Pero ese era grande, entonces ese sí lo vi brillar, tenía un brillo verde clarito Sí. y hizo brillar todo el cielo. Fue solo como 2 o 3 segundos, pero ver eso de frente y al frente mío, en medio de una ciudad grande, lo bueno es que no impactó, o sea, logró quemarse suficiente, pero era tan grande que logró iluminar todo el cielo en Wow. medio de la noche. Eso, por ejemplo, y eso no hay que ser astrónomo para verlo, Sí. simplemente fue Pasó y ya, pero... O eso sea me que si es gustó real que caen Claro. asteroides, no asteroides, sino asteroides. Meteoros. Meteoritos. Los meteoro es cuando entra, digamos, a la atmósfera y se Sí. quema. Meteorito es cuando logra impactar el Ah, suelo. ok. Entonces, ¿cómo es? Meteoro, Meteoro, sí, que ¿cuándo se quema. se quema, es decir, no No impacta. llega, no Ok. impacta. Y meteorito es que sí logra impactar la Tierra. Todo el tiempo, cae, Sí. todo el tiempo. O sea, nosotros, lo que pasa es que tenemos una atmósfera que nos protege. Entonces, la gran mayoría de todas esas rocas se queman. Se queman y desaparecen en Exacto. el... Ok. Y a veces llegan a la Tierra y como tienen mucha velocidad, pues logran causar daños, como hace poco Chelyabinsk, como en el 2014 o algo así en Rusia, se logró, digamos, romper un montón de vidrios y hizo estragos, pero es muy poco común porque nuestra atmósfera nos protege. Bueno, muy bien. El mensaje ya para ir finalizando, que usted le da primero a todos los jóvenes, a todos los muchachos del departamento que hoy por hoy sueñan en ser una persona como usted. Lo primero es que crean en ustedes. Yo no soy ningún genio, yo no soy ninguna persona con mucho talento, pero he sido constante. Yo he sido un pelado juicioso, ¿sí? Entonces, no hay que ser un genio para ser un científico, no hay que ser... Con tal de que uno sea constante y juicioso, las cosas se dan. Y yo creo que eso es, digamos, el mensaje como más importante, porque es que hay muchas personas que no creen, ¿sí? Que creen que de pronto eso solo es para ciertas personas, y no es así.
Yo sí trabajo con gente que considero genios, pero no todos somos genios allá. Muchos somos personas normales, pero que con constancia pues se logra. ¿Qué es lo que más recuerda de su niñez? Yo tuve una buena niñez. Aquí en Duitama yo creo que se vive muy bien porque es como una mezcla entre, no se vive en una ciudad gigantesca con mucho ruido, con muchas cosas, que es como fácil de pronto salirse de los carriles y de pronto irse por unos caminos equivocados. Acá pues es un lugar muy, muy pacífico. Es suficientemente pequeño como para eso, no tener ese ruido constante, y suficientemente grande como para que haya buena educación, una buena comunidad. Entonces yo tengo un recuerdo de mi niñez muy felices, yo aquí la pasé muy bien. Ok, doctor Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Imprudentes. No fui tan capaz de ser tan imprudente porque es que me da pena, es que es muy doctor. Entonces me da pena, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe. Y por supuesto, siempre bienvenido aquí a Imprudentes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Yo lo despido, que esté muy bien y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao.